menos o 5 de minutos. Muy bien, bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien sin micrófono? ¿Estamos mejorando? Progresa totalmente, ¿no? Vale. Bueno, lo primero es por qué estamos aquí. Claro, es que el mercado está lleno de inquietud y no por casualidad. Seguramente un mercado que pierde 1.000 millones en tan poquito tiempo tiene razones para estar inquieto, ¿no? Ahí estamos todos escogidos porque nuestras previsiones y nuestras perspectivas pues, se mueven en la inquietud, ¿no? ¿Por qué tanta inquietud? Porque hay muchos cambios. Evidentemente lo que estaba ocurriendo en este mercado en 10 años ahora ocurre a veces en 10 días, ¿no? Es decir, los cambios son tremendos y constantes. Y bueno, la noticia buena es que empezamos a estar acostumbrados a los cambios y a aclimatarnos, y muchos de los cambios que ocurren, por duros que son, nos preparan para los siguientes. Y la noticia mala es que van a seguir habiendo muchos cambios, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta inquietud y de este panorama cambiante, viendo también que ya cuando uno tiene una cierta historia, ya ha hecho muchos planes a 3 años, a 5 años y tal, y uno agradece mucho que no se lo saquen, sobre todo, ¿no? Lo que ha presentado, de qué va a pasar dentro de 3 años y tal, ¿no? Que en realidad si fijamos la vista en lo que estábamos planteando en el año 2000, muchos de los que estamos aquí, lo que hemos visto, lo que se han planteado, pues la mayor parte de las cosas no las esperábamos, sinceramente, ni el impacto, ¿no? Y que además se junte con todo. Entonces, lo primero que querría es definir un poco, dentro de todo este espectro de cambios tremendos, ¿qué cambios son? Y realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué ha estado pasando en los últimos tiempos? Y luego me voy a atrever a pintar un poco qué creo que es lo que va a pasar, ¿eh? Entonces, no mucho más allá de marcar unas grandes líneas, no sea que dentro de no demasiado estemos aquí sentados de nuevo y bueno, me lo echéis en cara. Así que intentaremos marcar lo que son las grandes líneas. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que están ocurriendo? Por un lado, vamos a distinguir 3 grandes tipos de cambios, ¿vale? El primero es unos cambios que son domésticos y que tienen mucho que ver con cosas que ha apuntado José María al final, ¿no? Con estas superregulaciones y demás. Es decir, ocurre aquí, ocurre en demasiados sitios, hay demasiadas regulaciones que a veces no tienen demasiado sentido y que en muchos casos no valen para muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que hay una serie de cambios en este caso que son domésticos, vamos a decir, y que podríamos hablar de, por ejemplo, que se otorgan, pues así, por nuevas licencias, y en el 2006 se arrancan, y bueno, pues aquí estamos Rafa y yo, que antes estábamos un poco Lázaro y desayunábamos en la misma máquina y ya tenemos 3 máquinas, ¿no? Bueno, esa por un lado es una buena noticia, ¿no? Porque también tengo máquinas de café. Entonces, esta es una noticia y tiene un impacto importante. Y claro, a cualquiera no se le escapa que lo primero que produce es que la audiencia se divide, es decir, mucho que nos suba, va a subir un poquito, que esto lo apuntamos todos, al final se reparte la audiencia antes o después, ¿no? Y por otro lado, además hay otro cambio muy potente, en el cual estamos al borde de él, que es el final de la doble financiación de televisión española. Yo creo que, bueno, que en este caso estamos hablando de algo que es un poco perverso, ¿no? Que hay una doble financiación y que además, evidentemente, si pensamos todos en mercados no regulados, es una buena noticia, ¿no? Porque no tiene demasiado sentido. Pero lo importante en cualquier caso es que son 2 cambios, ahora entramos un poquito más en profundidad, de calado, de mucho impacto, que se junta además con otro cambio que efectivamente estamos de acuerdo, es decir, los cambios socioeconómicos, los cambios tecnológicos no son tan rápidos como nos decían los gurús, que parecía que ya, o sea, prácticamente el pan también lo vas a comprar por internet, pero eso claro, estamos hablando en el año 99. Que claro, en Uganda no podía ser igual que en
España o que en Estados Unidos, porque el 50% del consumo ya de productos se hacía por catálogo, es decir, aquí por catálogo no compraba nadie, y en algunos casos la experiencia anterior de televentas y demás no era demasiado buena, ¿no? Entonces, de que se iba a tener un porcentaje de venta por internet tan brutal, pues no es tan claro, ¿no? Entonces tenemos esos tres tipos de cambios. Ojo con el tercero, porque evidentemente es el que parece que es más lento, pero quizás es el más profundo y es el que está ahí detrás, ¿no? Y junto a él ese cambio tecnológico, que ahora ya vivimos, que estamos en él, que en primavera llegamos a la última etapa, que es, en este caso, la TDT y el apagón analógico, ¿no? Es un cambio brutal. Si contamos en qué poquitos tiempos todo esto, estamos viendo que es un terremoto tras de otro, ¿no? Que es algo muy típico, ¿no? Cuando hay un terremoto, porque cuando la gente empieza a recuperarse el primero, viene el segundo, ¿no? O más exactamente, me recuerda más aquel terremoto terrible de Lisboa, ¿no? El terremoto en la ciudad era brutal, el incendio, la gente se fue al mar y entonces vino un maremoto que creo que llegó hasta Salamanca, ¿no? Entonces, joder, todo el mundo que se fue al mar, ¿no? Estamos un poco en esta situación. Bueno, entonces, ese primer cambio, el cambio de la incorporación de unas nuevas licencias. Bien, realmente voy a insistir un poco en lo que he dicho antes, de que hay cambios que nos preparan, es decir, lo diremos y lo repetiremos, que en realidad el tener una licencia, tener una ventana, a medio y a largo plazo significará muy poquito, ¿no? Bueno, el sistema de televisión, de acceso a tener una ventana por licencia, se otorgan todos, y claramente, bueno, pues en relativamente poco tiempo, entre todos los nuevos canales que van surgiendo, se pierden 30 puntos, ¿no? en 3 años. Eso definitivamente tiene un impacto brutal. ¿Por qué tiene un impacto brutal? Porque bueno, un mercado tan cerradito, ¿no? Como el de las televisiones tradicionales, pues marcado absolutamente por el volumen, bastante cómodo, en que no había que innovar demasiado, marcado de cuotas, de reparto, y poco más, ¿no? Bastante cómodo para todos, desde todos los puntos de vista de la planificación, de la investigación, muy estable, pasaban cosas cada muy poco tiempo. Entonces, bueno, esa estrategia de volumen empieza a no ser tan sencilla, ni siquiera posible, y vamos pasando cada vez más a una estrategia más cualitativa. Bueno, abundando en esto, lo contaba José María, los 13, los 14, es decir, si antes en las televisiones tenía un 20%, pues esas mismas televisiones pues, se están moviendo en valores pues, en torno al 15%, que es un poco lo que hablamos por debajo. Y que bueno, las diferencias con los nuevos operadores, hablando de este cambio en concreto, pues cada vez son más pequeñas. Hace 2 días prácticamente movían más a incredulidad y a mofa, ¿no? Pero al final el tiempo es bastante duro con esto, ¿no? El apagón analógico. Bien. Os voy a hacer una confesión, me voy a atrever a hacer una previsión a largo plazo, y es que yo creo que tecnológicamente la TDT no durará mucho, no hablaremos demasiado tiempo de lo que es tecnológicamente la televisión por TDT. Pero bueno, en cualquier caso, y aparte de esta confesión al margen, esta es una nueva tecnología, ha progresado más que adecuadamente, es decir, ha progresado vertiginosamente. Mi casa ha tenido un poquito que ver con eso, es decir, el contenido número 1 en televisión, más ahora que antes, es el fútbol, y bueno, el hecho de que uno de los operadores ir al fútbol para verlo fuera necesario, en muchos casos, acceder al TDT ha permitido ya un impulso inicial que también ha sido realmente importante, ¿no? Pero el apagón analógico es definitivo, y ahí, a partir de ahí hay una cima auténtica, que nada más que empieza, es decir, pasamos de que hay prácticamente 6 canales, hace poco 4, y lo que estamos hablando es de que, según qué autonomía, estamos hablando de unos 35 o más de 30 canales en cualquier caso, en cualquier hogar, sin tener ningún otro soporte de pago. ¿Qué hay ahí? Bueno, pues ahora mismo
hay cosas muy diversas. Hay canales que no tienen una definición clara, otros que tienen una definición importante, y bueno, tiene que ver con la historia de lo que ha sido la televisión de hoy, ¿no? Por un lado, bueno, hace lo demasiado, ¿no? Un soporte del TDT que no se podía ver, o que había que hacer una serie de cosas que la gente tampoco tenía demasiado claras, y había una obligación. Entonces, bueno, pues eso, por un lado, hay quien cumplió con esa obligación, o se buscó soluciones, y hay quien empezó a trabajar un poco más en marca y a hacer la definición de lo que era su soporte, ¿no? Y de lo que querían llegar a ser. O bueno, nos ponemos en una y ya veremos dónde acabamos, ¿no? Al final, lo que tenemos es una representación importante de canales y que se empieza a repartir cargas, ¿no? Poco más, es decir, el inicio. El otro gran cambio se va a llamar doméstico, después de este tecnológico, es el de televisión española. Sin entrar en más valoraciones de si es buena, si es mala, si es un tiempo después, lo cierto es que el hecho de que televisión española se ponga a nivel europeo supone una serie de cosas, y más en un momento como este, que el mercado ha sufrido. La primera es claro que hay una demanda con fotografía televisión española, que ¿qué ocurre con ella? Bueno, estaremos todos seguros en que las televisiones actuales se ocupan al máximo, no tanto que no están prácticamente, pero se van a ocupar al máximo. Es claro también que con esas televisiones, y si Televisión Española sigue emitiendo, además bajará un poco la audiencia, lo perderá fuga, y que tiene un impacto importante, se pierde jerarquía, por lo menos en el corto, lo que merece. Y la siguiente, claro, por una ley que no hay que explicar, básica de cualquier mercado, el precio va a subir. Sube incluso si en la introducción se ha dicho que somos unos expertos. Yo no entiendo nada, cada vez entiendo menos de este mercado. Lo tengo clarísimo, porque sí, lo que se ha producido en los últimos tiempos todo junto, no acabo de entenderlo. Entonces, y fundamentalmente no es sobre el precio. Y yo creo que entre todos tenemos que sacarlo de ahí. Ese precio va a subir aunque no consigamos añadir más cualidad e incrementar el precio de los productos publicitarios, simplemente por la retirada de televisión española, que además es decir, a la gente le va a costar más. Evidentemente, al estar más fragmentado, también le va a costar más llegar, y le va a costar investigar más, y le va a costar pagar más por las planificaciones, y le va a costar más conseguir la cobertura, y será un problema serio. Y bueno, inicialmente en el corto, porque aquí siempre todos los cambios que estamos hablando, la verdad es que es muy diferente lo que hablamos en el corto, en el medio y en el desarrollo, también hablarlo en el largo, ¿no? Entonces en el corto hay una parte que la gente va a ahorrarse y no va a llegar a lo menos. Bien, el cambio yo creo que es el más profundo, el de más impacto, aunque sea el más lento, el más aterrado y el más diferenciado según el mundo. Los hábitos sociales, los hábitos económicos, muy ligados también a la tecnología, porque es evidente que está siendo el gran impulsor y son los cambios en los últimos tiempos, son también auténticos terremotos, ¿no? Y bueno, hay sorpresas, porque todo el mundo piensa que si la gente tiene más ofertas, pues compartirá este concepto permanente de reparto. Pero lo cierto es que, bueno, que los comportamientos sociales tienen nada que ver. Es decir, como un ejemplo de largo, ¿no? Si hablamos de cremas para la cara, si hablo hace 10 años, todo el mundo coge carga de mujeres. Ahora mismo no, es claro que socialmente los cambios son muy rápidos y es muy poco tiempo, y es claro que son muchísimos los cambios. La edad no significa nada. Bueno, ahora no sé en más profundidad, ¿no? Pero las variables sociodemográficas van explicando muy poquitas cosas. Y bueno, de 50 años, muchas cosas tienen comportamientos de cara a los medios y a la tecnología muy parecidos a los de quizás no una capacidad de absorción, pero
medios, bueno, siguiendo con datos muy parecidos, porque bueno, más o menos manejamos todos investigaciones parecidas, la primera sorpresa es que aunque haya más consumo de Internet, aunque haya más consumo de las nuevas tecnologías, la televisión está en el récord de consumo, está en lo máximo. Veremos ahí que al final Internet y el móvil parecen muy incipientes, parecían ciencia ficción hace solo un año, pero bueno, ya vamos viendo artefactos que son realmente muy sofisticados y que van a facilitar el hecho de que el consumo de medios sea muy distinto, muy distinto. Y ahí os explicaremos también, bueno, no hay confrontaciones entre, por ejemplo, lo que es la televisión e Internet. Estaremos de acuerdo que son medios más bien convergen, ¿no? Que son medios que realmente incluso se extienden. Es decir, si puedes ver la televisión en el móvil, lo que estás teniendo es una extensión realmente de la televisión, de cada manera, en la parada del autobús, que en un sitio no veía la tele, ¿no? Como hemos hablado de ella. Entonces, esos cambios sociales, que tienen mucho que ver también con los cambios tecnológicos, mucho que ver, son un cambio que parece menos importante, ¿no? Cuando de un día para otro en la española ya no hay publicidad. Con el TDT, primavera, se acabó el analógico y todo en TDT. Hay 35 canales a la disposición de cualquiera. Bueno, esos partidos son cambios más profundos, pero realmente los otros son lentos, pero muy, muy, muy profundos y muy determinantes. Entonces, cambios domésticos, cambios tecnológicos, cambios socioeconómicos. Tenemos por un lado, por resumir un poco antes de pasar a marcar esas grandes líneas a un futuro inmediato y hacia el futuro, las cadenas de nueva generación, claramente por el impacto de la atomización y la fragmentación de audiencias, el apagón analógico, una mayor oferta, más fragmentación, por lo tanto también, y ya nos está poniendo en la pista de lo que tiene que ser el futuro profesional de todos los que estamos aquí, es decir, más en la calidad, más en la segmentación, más en la diferenciación y en la definición de los productos, la retirada de la televisión española y ese cambio soterrado pero constante y profundísimo de los hábitos tanto socioeconómicos como del consumo de medios. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, me atreveré a marcar una grandes líneas, ¿no? Así, inmediatamente, la primera, no por menos dicha, es más fragmentación y tendencia a mayor fragmentación. Esa atomización de soportes, esa oferta mayor. ¿Qué implica? Bueno, ahora tenemos, y aquí hay que distinguirla, como decía, a corto, a medio y a largo plazo, diferentes estrategias, tanto desde el punto de vista editorial, como desde el punto de vista empresarial, como desde el punto de vista comercial. Hasta aquí, hace un segundo hacíamos prácticamente lo mismo. Y marcaba un poco eso está en español, de la capacidad de pegada que tenía el alce vasco, ¿no? Que tenía el alce más grande, era más fuerte, y el que tenía más pequeño, más despacio, pero un poco en la misma línea. Entonces, esto ya empieza a valer, ¿eh? Y cada quien intenta sacar el máximo rendimiento a lo que son sus puntos de partida. Entonces, bueno, ya vamos viendo que, por ejemplo, esos 30 canales de TDT pues van produciendo diferentes comportamientos en las tres líneas, en la línea editorial, la empresarial y la comercial. Pues, hay 5 los canales que tienen en su haber, porque son distribuidos por la otorgación legal, bueno, pues está haciendo determinado tipo de desarrollo. Hay otros que están comprándolos, hay otros que están comercializando otros canales que ya vienen hechos, diferenciados y ya vienen muy claramente marcados. Bueno, esto no ha hecho nada más que empezar. Eso no ha hecho más que empezar, pero evidentemente pues, diremos que no tiene nada que ver, pues no están aquí, pero hablaré de ellos también. Bien, claro, la gente de Antena 3 con Neosinova, marcando un tipo de personalidad de marca, más o menos definida, pero bueno, fueron arrancando y gracias a que tenía aquellos contenidos, pues hicieron,
hicieron una manera de salvar un momento y de solucionar un determinado problema, ¿no? Y hicieron cambios de espacio sobre la marcha. Pues eso no tiene nada que ver con, por ejemplo, y hablo de los mismos, aprovechando que no están aquí, y así no ofende a nadie, que también está muy bien que lo han hecho con Disney Channel. Disney Channel es un producto muy claramente diferenciado, una marca muy fuerte y bueno, pues parece que les está muy bien y han hecho una diferencia que por un lado empuja lo que son mucho más al estar en abierto, lo que son las marcas de Disney, y por otro lado le permiten desarrollo en un segmento muy completo a tres empresas. Por otro lado, bueno, como hablaba antes, la televisión con los nuevos medios, los nuevos usos, las nuevas tecnologías, con la impresión que estudia televisión española, que vaya a los medios y todo esto que se dice. Bueno, pues yo creo que no, y lo digo muy claro. Estoy convencido de que no, sino que la televisión, me atrevo, si no me atrevo, va a ganar cuota. Y por tanto, si es la mayor oferta, también yo creo que tendrá un impacto en una mayor, también un cierto mayor consumo y también mayor cuota. Y por otro lado, esa convergencia con los nuevos medios tecnológicos, como digo, desarrolla nuevas formas de consumir de distintas formas los productos televisivos. Por otro lado, la tecnología, dentro de esos géneros socioeconómicos y sociales, de hecho que es muy importante y va a ser decisiva a la hora de promover que los cambios se aceleren y sean más rápidos. Es decir, el hecho de que las compañías de telecomunicaciones que estén dotando y ofertando productos, en muchos casos muy agresivos, con una competencia muy fuerte, en la que te van a dar eso, es decir, en la que, por ejemplo, va a ser muy fácil que con el mismo soporte, con el mismo aparatito, en el mismo sitio y en muchos distintos a la vez, puedes pasar de un tipo de consumo de una televisión, digamos, en abierto y en directo, que te vas a la realidad, y además puedes pasar en un clic a una extensión mayor en internet o simplemente a un contenido condensado, digamos, tipo a la carta, es decir, ese programa que han echado a las 3 y me gusta mucho y no puedo estar trabajando, por lo general tiene un cuartito de hora en la parada del autobús o donde sea. Entonces, la tecnología también va a ser un acelerador de ese cambio en los medios y de esa convergencia, y que nos llevará más a más fragmentación, a que las estrategias sean más diferenciadas, sean más diversas y a que también la televisión tenga más cuotas. Más allá, un poquito más adelante, más en esas grandes líneas. Bueno, como apuntaba desde el principio, creo que lo que es una ventana, cuando lo que tiene son 200 opciones en cualquier aparato, en uno chiquitito, en uno grande, o seguramente en la calle misma, en lo que es la pared de un edificio, bueno, y hay 18.000 ofertas que te pueden llegar, pues no por una licencia, sino sencillamente por, yo creo que es un poco el futuro, ¿no? La televisión llegará por el mismo sitio que nos llega a Internet, no sé exactamente la manera que será, pero con una enorme calidad y eso permitirá que el acceso, pues cualquier casi chiflado de, no sé, en la India o en la Aconcagua te esté lanzando un determinado tipo de contenidos, y si es capaz de darle forma y una definición y llegar a la gente, ya hemos visto cosas que no existían y de repente se han convertido en verdadero boom, pues esto cada vez lo veremos más, ¿no? Entonces, pierdo por un lado, y por otro lado, segmentación. Hablaba, y me parece que es el gran olvidado en muchas regulaciones y en muchas grandes mentiras del mercado publicitario, el anunciante y la vida que lleva. El anunciante lleva una vida en que sufre los cambios desde hace mucho tiempo, mucho más que lo que era ese panorama de fijito de televisiones en abierto y tal, ¿no? Entonces, lo que es un cambio permanente, tiene que permanentemente estar cambiando, innovando, abriendo nuevas líneas de productos y sobre todo una ley actual de segmentar. Y bueno, pues luego le venden aquello y dicen, no, bueno, pero con esto llegas a todo el mundo porque... y ya está, ¿no? Bueno, pues además no va a ser posible.
más todavía tendremos que llegar ahí, pero lo verdaderamente novedoso creo que es que hay que, a través de planificaciones más sofisticadas, mucho más sofisticadas, conseguir dar satisfacción a ese anunciante y darle además resultados y darle seguridades. Es decir, también en los nuevos medios y en los viejos tendrá a pedir que, pues hablamos de que las variables sociodemográficas no discriminen, esto lo llevamos hablando por lo menos 20 años, y tal, y van apareciendo cosas, pero en situaciones como esta van a llevar a que sean imprescindibles. Y tenemos que fijarnos más en lo que son variables actitudinales, en analizar más los comportamientos, las tendencias, y eso además esté valorado y cuantificado. A que haya mucho más, será duro para todos, integración de fuentes que nos permitan establecer conexiones entre el hábito de medios y el consumo de productos. Herramientas mucho más sofisticadas y que permitan al final facilitar la vida del anunciante y que no se lo den. Sí, mira, es que cada vez más barato, te lo doy cada vez más barato, que ya nos vamos, compra, caixa, compra, pero no se sabe muy bien. Se decía que era la mitad la que se tiraba y la otra mitad era la eficaz, pero ya no se sabía si era la mitad o más, ¿no? Entonces, la nueva ley del mercado y el nuevo escenario, diría que a medio, desde luego a largo, seguro, nos obliga a todos a un trabajo mucho más cualificado y que también tiene que ser mejor valorado. Y que será también más caro para el anunciante, pero yo creo que más eficaz. Eso es todo por parte de... Muchas gracias.